Desde Asomóvil pues quiero decir que nuestro sector no está atravesando por los mejores momentos. Para nadie es un secreto pues la situación que algunas de las empresas del sector, es un tema estructural, y esta consolidación del mercado de la que hablaba esta mañana Rodrigo en su entrevista en El Tiempo, pues es consecuencia de las necesidades que tienen las empresas de nuestro sector de ajustarse, acomodarse, porque estamos pasando por momentos muy retadores. Es una industria que exige grandes inversiones. Nuestro sector invierte alrededor de 9 billones de pesos al año, pero cada vez hay más demanda por los servicios, lo cual es positivo. El tráfico ha aumentado 14 veces en los últimos, se ha multiplicado por 14 en los últimos 5 años, y eso exige que empresas como Claro, cual pues digamos me enorgullece representar en la asociación, pues tienen que hacer grandes inversiones, despliegue de infraestructura, llevar a todos los municipios del país conectividad, nuevas tecnologías, pero en un entorno retador, como le decía. Somos tal vez el único sector de la economía deflacionario, es decir, cada vez los usuarios pagamos menos por más servicios. El tráfico en la red lo generan principalmente las grandes empresas generadoras de contenido. Ellos ocupan el 70% del tráfico en la red, pero no acompañan el esfuerzo inversionista que hacen los operadores. Digamos, es una discusión que hemos querido entablar con el gobierno nacional, con otros actores fundamentales del mercado, para que ellos contribuyan en ese esfuerzo, porque las inversiones son fundamentales para poder llevar internet a todos los hogares, a todos los rincones de Colombia, a todas las pequeñas empresas, pero esa inversión, si está exclusivamente a cargo nuestro, pues nos vamos a demorar más llevándole conectividad a todo el país. Por eso es fundamental que haya otros actores, como los grandes generadores de contenido, que también nos ayuden a empujar y a hacer inversiones para el cierre de la brecha digital. Entonces, al final de cuentas, nosotros para poder seguir contribuyendo y haciendo ese esfuerzo necesitamos seguridad jurídica. Ese es el primer punto. Necesitamos que nos faciliten el despliegue de infraestructura. En Colombia tenemos una geografía que es compleja, tenemos un problema de seguridad que nos dificulta llevar redes a todos los rincones del país, y tenemos un entorno pues que hoy por hoy, digamos, es difícil y que necesitamos la contribución de otros actores del mercado. Pero el compromiso de las empresas ha sido invertir, lo demuestran pues los hechos. Nosotros hemos logrado avances en materia del cierre de la brecha, participamos en la subasta de 5G con éxito. Las empresas están en un momento, digamos, el mercado se está consolidando, y creo que eso va a ser positivo para todos los usuarios. Y nos complace también ser un sector transversal que le va a ayudar al crecimiento de todos mis colegas del comercio, del turismo, de la industria, de la manufactura, porque la conectividad hoy es el motor esencial para transformar a las empresas, para ser más productivos, para ser más eficientes, para atraer inversiones. Pero eso depende de ese entorno que usted hoy nos contaba, que ojalá se mantenga con unas condiciones de seguridad jurídica para que podamos traer esa inversión que se requiere. Así es, un sector en el que las ventas son esencialmente inversión, que no se da en todos los sectores, seguridad jurídica y seguridad física regional. Bruce, presidente de la ANDI. La ANDI tiene muchas cámaras hoy en día que representan muy diversos sectores, pero tradicionalmente la hemos asociado con manufactura y con industria. Quisiera que de tu respuesta, que vas a dar distintos sectores, nos hablaras un poco del año y medio en que la industria ha tenido tiempos tan duros y cómo te ves y a tus afiliados en este entorno. Mauricio, gracias, y gracias a Clara por la invitación. Yo quisiera dejar dos mensajes en estos minutos que tenemos para conversar. Uno es, y voy a responder primero lo que tú mencionas, hay que decir que la industria sí ha tenido, digamos, unos años duros, y no ha sido gratuito. Yo recuerdo cuando yo llegué a la ANDI, una de las primeras cosas que dije es,
Colombia olvidó su política industrial y resulta que los economistas no me acompañaron en eso, resulta, con Mauricio tuvimos esta conversación mucho al inicio, y resulta que para poder proteger la industria, no contra la competencia, sino contra el comercio desleal, por ejemplo, contra la competencia desleal, contra las prácticas desleales de comercio de otros países, hay que tomar una cantidad de decisiones. Pero más importante que eso, es para poder lograr gran competitividad, hay que hacer muchas cosas. Para poder lograr gran competitividad, tenemos nosotros que tomar la decisión de apoyar el sector, y Colombia no ha tomado esa decisión, no la toma. Y año que pasa año donde perdemos el 2%, el 3%, el 2.5%, así lo hablé con los gobiernos, así lo hablé con las personas que estaban al cargo del tema, y lo cierto es que lo que tenemos hoy en día es una realidad donde Colombia va a tener que tomar una decisión alrededor de qué sectores quiere desarrollar, y de lo contrario no vamos a tener realmente sectores desarrollados. Y eso ya lo sabemos, está súper comprobado. 25 años, digamos, después del consenso de Washington, se demostró que ese pedazo del consenso de Washington, no el resto, pero ese pedazo era un pedazo precario, digamos, en términos de la capacidad de producir resultados. El resto de países que lo hicieron han podido desarrollarse fuertemente. Lo otro que quiero decir, y quiero hacer una referencia, Mauricio, es a tu perspectiva de futuro, porque me gustó mucho como lo decías. Ayer tuve una oportunidad de reunirme con inversionistas extranjeros que hicieron una reunión aquí en Cartagena para ver las perspectivas de Colombia. Y les decía yo a ellos, vea, si algo hemos visto durante estos 3 años es que Colombia es significativamente más robusta en lo institucional de lo que todos nosotros creíamos. Realmente no habíamos vivido nosotros o no habíamos tenido la oportunidad de vivir un gobierno como el que hemos vivido ahorita, y estoy de acuerdo con la frase de Mauricio, no es porque sea de izquierda o de derecha, sino porque es un gobierno que no está de acuerdo con el modelo económico que existe hoy en día. Entonces, tener un gobierno económico que no está de acuerdo con el modelo económico que tenemos hoy en día, pues conduce a una de dos cosas: o conduce a que se evolucione para tratar de ajustarlo, para tratar de hacer las mejoras, o conduce a tener que enfrentarnos a una situación anárquica en donde el gobierno se enfrenta al modelo económico, y eso termina siendo verdaderamente lo que hemos venido viviendo hoy en día. Pues bueno, la noticia es que Colombia ha demostrado que tiene forma de defender su institucionalidad, entendida como ese gran acuerdo social alrededor de qué es lo que queremos todos, y también alrededor de cómo se pueden cambiar las cosas. Existen mecanismos muy claros para poder cambiar eventualmente la Constitución colombiana, el modelo económico, algunas decisiones, digamos, que tienen que ver, por ejemplo, con la propiedad, si queremos cambiar la lógica de la propiedad. Y esas discusiones, digamos, lo que tenemos hoy en día es un sistema que nos ha permitido decir, después de 3 años de gobierno, casi 3 años de gobierno, Colombia tiene todavía eso, lo tiene muy fuerte, lo tiene muy arraigado, y podemos nosotros, entre todos, hacer los cambios que queremos hacer, pero lo que sí no va a pasar es que un grupo pequeño lo haga a la fuerza. Y yo creo que eso, además, de, entre otras cosas, termina representando muy bien lo que ha sucedido esta semana pasada, en donde nosotros, por ejemplo, hemos estado buscando que la sociedad colombiana le dé apoyo a esa Comisión Séptima que tomó la decisión de votar y de presentar una ponencia, en el caso de la reforma laboral, de presentar una ponencia en un sentido, y que ha recibido inmensos ataques por parte del gobierno y sus amigos. Digo el gobierno y sus amigos porque el gobierno, por ejemplo, decidió despedir a la hija de uno de los senadores que trabajaba en el gobierno, en razón de que el senador no votó o presentó una ponencia, todavía no ha votado, pero presentó una ponencia negativa. Eso, en nuestra opinión, no está bien. Y yo creo que ese es el tipo de pruebas que tenemos hoy en día, el tipo de pruebas que nos pone, digamos, en las cuales nos pone, digamos, la forma de gobernar del actual gobierno, y en donde la sociedad tiene que demostrar sus capacidades de defender la institucionalidad. Y perdón, paro por ahí porque pudiera hablar 3 horas seguidas. Listo, gracias, Bruce. Una observación sobre lo que dice el grupo de inversionistas internacionales. Más o menos en el tercer trimestre del año pasado, las firmas de banca de inversión, muchos de ustedes lidian con ellas, otros no, para quienes no, lo que hacen es buscar negocios en el mundo y en los países y demás, y hacen recomendaciones acerca de dónde invertir y dónde no, y a qué precios invertir. Hacia el tercer trimestre del año pasado, las recomendaciones sobre los activos de Colombia eran muy sombrías. Y nos hemos sorprendido con que muy recientemente, en concreto alrededor de la acción de Ecopetrol, pero como indicador de toda la economía, las bancas de inversión han dicho el precio objetivo es alto, no bajo como antes. Creemos que puede llegar a subir la acción de Ecopetrol, creemos que los activos en Colombia van a subir de precio. ¿En qué se traduce eso o cómo se resume? En que hoy
con esa caída de la inversión que veíamos hace un rato, los activos colombianos son baratos internacionalmente. ¿Baratos respecto a qué? ¿O dependiendo de qué? Pues del desenlace que haya en este juego de pesos y contrapesos y en este juego democrático. Solamente para decir que hay muchas oportunidades, un país que durante 50 años fue el más estable de América Latina, de repente tiene los activos baratos, y quien ve desde afuera dice, pues yo comparo 50 años de estabilidad, un cambio hacia la izquierda como han tenido otros países de la región y solidez institucional, y de pronto eso puede ser un buen negocio. Solamente para ilustrar eso, no sé si tienes un chisme de un inversionista internacional que nos vas a dar en 15 segundos. Mauricio, ese exactamente era el tono de la conversación de ayer, diciendo eso. Hoy en día se puede invertir barato en Colombia, en un país en el cual la institucionalidad es muy robusta, ha demostrado una robustez única en América Latina, lo que puede terminar convirtiéndose en oportunidades con un inmenso upside. Sí. Jaime Alberto, el sector comercio ha ido más o menos de la mano con la industria en un año, año y medio sombrío, pero ha tenido capacidad de recuperación, no capacidad, se ha recuperado un poco mejor en los últimos meses. ¿Cómo se está viviendo esta realidad económica que estábamos pintando desde la perspectiva del sector comercio, que es como el aparato circulatorio de la economía? Bueno, Mauricio, muchas gracias y un agradecimiento especial también a Claro, a sus directivos por la invitación y un saludo para todos y a los colegas. A ver, yo quisiera hacer un comentario, una reflexión primero del ámbito económico en general, porque obviamente tu conferencia magistral, siempre brillante que haces, pues le deja a uno muchas abrebocas que comentar. Yo quisiera referirme a dos cosas que no pueden pasar desapercibidas. Una, cuando tú muestras el crecimiento, y comparto contigo que es absolutamente pobre, es decir, el gobierno y el funcionarios del gobierno sacan pecho porque crecimos al 1.7 y porque vamos a crecer en teoría el 2.5, y dejémoslo en teoría porque eso va a depender de muchas variables. Lo que no se dan cuenta es que Colombia en las últimas décadas siempre creció por encima del promedio de América Latina y del promedio mundial. Pero en el año 23, mientras Colombia creció al 0.7, la economía latinoamericana al 2.5 y la mundial al 3.3. Y en el año 24 se reflejó exactamente lo mismo y la proyección del 25 va para allá. O sea que realmente eso es absolutamente pobre, es un crecimiento que no podemos sentirnos orgullosos, máximo que en las décadas pasadas el promedio fue el 4.3. Y también que en los últimos 125 años Colombia solamente ha crecido negativamente 4 veces, las dos de la depresión de los 30, la del 99 por las circunstancias del país que dejó Samper, y en la pandemia, lo cual era absolutamente lógico. Entonces realmente ese es un crecimiento muy mal. La segunda reflexión, que el tema que me parece importante de Bruce, es que nuestra misión es seguir animando a los inversionistas extranjeros, pero las cifras a uno le preocupan mucho porque la inversión extranjera cayó en el 24 el 17.6 y en enero el 34.4. O sea que eso también es un indicador de que, a pesar de que los inversionistas extranjeros, como nosotros los empresarios, tenemos mentalidad de mediano y largo plazo y creemos y somos optimistas de que esta nube negra que nos ha cogido con este gobierno va a pasar, de todas maneras esos indicadores preocupan, sobre todo porque tú lo dijiste muy claramente, el indicador de inversión forma parte esencial del PIB. Entonces ese 2.5 está en entredicho, y también porque va a depender de dos cosas. La incidencia del proyecto de reforma laboral, si pasa, que no está muerto, si llegara a pasar, o si se va a la consulta y pasa en la consulta, la incidencia en la economía va a ser muy importante por los altos costos laborales que se van a derivar en los cálculos nuestros que hemos hecho con Fedesarrollo. Dependiendo del tamaño de la empresa, pueden llegar entre un 18 y al 30%. ¿De qué? ¿De aumento de costos? De costos laborales. El solo hecho de los aprendices del SENA le cuesta al sector privado, al sector empresarial, 3.6 billones anuales. ¿Sí? La laboralización de los contratos de aprendizaje del SENA, la reducción de la jornada diurna, los costos dominicales y festivos incrementados, y eso puede tener una influencia en el crecimiento por el comportamiento de las empresas.
Y lo otro es que el gobierno anunció, el ministro Guevara cuando llegó, una nueva reforma tributaria que no sabemos si se va a hacer o no se va a hacer. Y creo que de esas dos cosas va a depender muchísimo, así como de la incertidumbre política nuevamente que se refleja en la economía con el tema de la consulta popular y todo lo que se viene año preelectoral, etc. Y eso, fíjese que se refleja ya en el comercio y ya empato con el comercio. El índice de confianza del consumidor, el dato que saca siempre Fedesarrollo, se desplomó en febrero. ¿Sí? El año pasado había sido menos 9.4, en febrero fue menos 12%. Y de hecho llama la atención que cuando uno lo descompone por ciudades, Bucaramanga y Medellín lo tienen lejísimos, en el menos 17%. Eso tiene una correlación con la incertidumbre política que genera el gobierno de Petro. El comercio venía muy parecido al comportamiento de la industria. Desde el 23 cayó 18 meses consecutivos. El comercio, el DANE lo descompone en 19 subsectores. Hasta septiembre del año pasado, 15 de los 19 sectores estaban creciendo en rojo, pero repuntó en octubre, noviembre y diciembre. Ese repunte estuvo muy marcado por algunos sectores como tecnología y como vehículos, sobre todo el sector de vehículos, que tuvo un repunte supremamente importante a partir de agosto. Ahí con ANDI siempre sacamos nuestro informe de comportamiento mes a mes muy juicioso y se refleja un crecimiento impresionante. Pero obviamente ese crecimiento, ese repunte de octubre, noviembre y diciembre coincide con la mayor incidencia de la tendencia de la baja de la inflación y verbo y gracia con la mayor incidencia de la baja de las tasas de interés. Entonces digamos que allí radica una explicación, además de los grandes esfuerzos que hicieron los empresarios en la temporada decembrina, en el Black Friday, en noviembre, etcétera, etcétera. Pero en enero vuelve y cae. La encuesta que hace FENALCO de Bitácora Económica, que es muy parecida a la del DANE, o coincide casi siempre con la del DANE, nos mostró que en enero el 68% de los comerciantes tuvieron disminución en las ventas o permanecieron más o menos estables. Enero contra enero. Enero contra enero del año 24. Y en febrero el 67% también tuvieron disminución o un comportamiento similar en las ventas. Hago una aclaración, esto es promedio de los 19 subsectores, porque aquí de pronto hay empresarios de algunos sectores que dicen, pero a mí me está yendo divinamente bien. Sí, pero es algunos sectores que tienen algún tipo de excepcionalidad. Entonces, también nosotros medimos la propensión de las expectativas futuras. Y de enero del año pasado a este enero, se incrementó como 20 puntos el pesimismo. Y uno dice, pero si en octubre, noviembre y diciembre me fue bien, ¿por qué pesimista frente a este año? Por la incertidumbre económica y política del gobierno, que pues yo creo que se va a ir todavía mucho más al piso con este tema de la consulta popular y con el desconocimiento institucional. Aprovecho y termino con eso. Lo que ha hecho el llamamiento de la consulta popular y la gente se preocupa si el umbral, si salgo a votar, si el no, si sí. No, lo que hay que analizar es la absoluta violación al desconocimiento y desconocimiento de la institucionalidad del Congreso. Es decir, para Petro y el gobierno, el Congreso es bueno cuando le aprueba las reformas, como salieron a tomarse la foto en la aprobación de la reforma de la Cámara, de la reforma de la salud cuando lo aprobó la Cámara, pero es malo y tilda a los senadores de traidores, de dictadores, de bloqueo institucional cuando una decisión es adversa. Y eso es muy peligroso para la democracia de Colombia y eso se va a reflejar en la economía lamentablemente y en la inversión extranjera. Gracias, Jaime. En un momento seguramente vamos a hablar del panorama futuro y de la incertidumbre. Creo que no vamos a alcanzar a hacer sino 2 rondas de preguntas, pero esa reflexión final va a estar implícita o explícita. Paula, las dos caras, aquí no hablamos de 2 caras de la moneda, sino de las caras del poliedro, porque son muchas caras. Y un sector que en las cifras le ha ido muy bien en los últimos trimestres y quizás ya años, tú me corregirás,
es al sector turismo. Desde ANATO, ¿qué ven de todo lo que yo acabo de describir, de lo que describen tus colegas y la realidad del sector turismo? Bueno, Mauricio, gracias. Muchas gracias a Claro por la invitación y un saludo a todos. Bueno, pues por suerte estoy en el sector de la economía del sector turístico y realmente no es que estemos de espaldas a lo que está pasando en el país y el fenómeno que vemos del crecimiento no de la economía, pero lo que a mí respecta como turismo, pues efectivamente nuestro sector ha crecido enormemente. El año pasado cerramos crecimientos del 9% con 6.7 millones de visitantes extranjeros al país, un crecimiento de 8% de salida de colombianos al exterior de viajes, crecimiento de movimiento de pasajeros nacional e internacional, cerramos con 57 millones de pasajeros en el año, con un crecimiento también del 14%, y lo más importante para nuestro sector, y que lo recalco en todo lo que las charlas que hacemos, es las divisas. O sea, realmente el sector de turismo es el segundo exportador de divisas en el país. Cerramos con 10.083 millones de dólares en divisas, con un crecimiento del 14%. Y obviamente, pues eso es lo que realmente le da al país este crecimiento que tiene el turismo. Estamos muy cerca a superar lo que genera en divisas el carbón y el café juntos. El carbón y el café juntos están en 10.500 millones de dólares al año, o sea que realmente es un sector supremamente próspero de la economía de nuestro país. La gran pregunta, por supuesto, viendo los panoramas económicos y lo que vemos es ¿cuánto tiempo nos podemos mantener en ese crecimiento? Porque es claro que este crecimiento no es de este año, ni de 2 años, ni de 3. Es un trabajo que venimos haciendo más de 15 años, haciendo crecer y que, pues, poniendo a Colombia en el mapa mundial y que más colombianos viajen por Colombia. Hoy en día viajan 1.7 millones de colombianos por nuestro país, estamos por debajo un 14% de lo que viajábamos antes de pandemia, que eran 2 millones de las ciudades capitales según el DANE, pero obviamente pues tenemos que seguir incentivando para que más colombianos podamos llegar a esos destinos que antes no podíamos llegar. La gran incertidumbre también para nosotros pues es el tema de seguridad. Creo que es algo que lo hablamos en el Consejo Gremial permanentemente, el tema de seguridad de lo que tiene el país hoy en día, pero las cifras muestran un gran crecimiento en materia turística, en un proyecto y una proyección que tiene para este año de crecimiento importante. Acabamos de cerrar la feria, la vitrina turística de ANATO, que es el evento más importante que tiene el país en materia turística. 54.000 profesionales del sector turístico, 3 días haciendo negocios. Creo que eso es la muestra de las ganas que tiene este sector de resiliente de seguir impulsando y jalonando el país, y sobre todo la gran responsabilidad que tenemos tanto nosotros en nuestro sector como gremio, como nuestras agencias de viajes, de seguir apoyando estas zonas del país donde antes no llegaba el turismo y no había podido tener una transformación que hoy estamos llegando. En este momento mi equipo de ANATO está en el Chocó, estamos también en San José de Guaviare, la próxima semana yo estaré en San José de Guaviare haciendo ruedas de negocios con nuevos operadores turísticos, trayéndolos a la cadena del sector, haciendo negocios para poder incentivar a más colombianos a que viajen a nuevos destinos del país, con muchos retos de qué pueda pasar en el país y qué está pasando, pero nosotros sí efectivamente tenemos muy buenas cifras para contar, para decir, y seguiremos trabajando para seguir impulsando a Colombia como un destino de talla mundial. Gracias, Paula. Te voy a poner un reto breve, concreto y difícil, y es desde un gremio que representa un sector que es de los que mejor les ha ido, el gremio tiene mucha responsabilidad allí y felicitaciones institucionales, pero hay elementos del entorno que también inciden. Sin mencionar ni una sola labor de lo que han hecho ustedes como gremio, dame 3 razones para que en Colombia el turismo esté volando. ¿Qué elementos ajenos a la gestión de ustedes hacen que el turismo esté volando? La promoción. Primero, la promoción internacional que se ha hecho desde hace muchos años. Las agencias de viajes hemos venido de la mano de ProColombia, María estuvo en ProColombia y como ministra también jalonando esta industria, visitando todas las ferias internacionales en el mundo, maleteando para mostrar los destinos turísticos de Colombia, 1.
Dos, pues este es un destino maravilloso, es un país maravilloso. Se vende así se que vende solo. completamente solo. Es un destino que muestra paquetes turísticos hoy en día y muestra lo que son destinos de naturaleza, ecoturísticos, que es lo que el mundo está buscando el día de hoy. El turista internacional es lo que está buscando. Entonces aquí lo encuentra, tiene absolutamente todo en un solo país. Es el hub de las Américas, estamos súper bien geográficamente situados. Y obviamente pues el empuje del empresariado turístico colombiano, de los empresarios de Colombia, que es lo que hemos manifestado permanentemente a todos los gobiernos del país y mucho más a este gobierno que a veces no le pone tanta atención al sector empresarial y a los empresarios, es que gracias al empresariado y hoy en día, gracias a los empresarios del turismo, tú sabes que en Colombia existe el Fondo Nacional de Turismo, que ahí donde llegan los ingresos para fiscales del sector turístico, de las agencias de viajes, de las aerolíneas, de todos los operadores turísticos. Hoy en día somos nosotros los empresarios del sector turístico los que estamos apoyando la promoción internacional, o sea, pagando la promoción que hace Colombia en el exterior, la promoción que se hace nacional, sale de los recursos para fiscales del sector aportante, no es del gobierno nacional, es del sector aportante, o sea que esa es la gran valía que tiene este sector turístico y estos empresarios de Colombia, que a pesar de todas las dificultades y todo el mundo me dice, pero es que tú siempre hablas bonito y siempre dices bonito, pues ojalá pueda seguir hablando bonito siempre, porque realmente este empresariado colombiano es demasiado importante y está sacando la cara por el país. Se están cosechando semillas que se sembraron de mucho tiempo y con consistencia y constancia. María Claudia, la Cámara de Comercio Colombo-Americana pocas veces había tenido un entorno tan movido en los últimos años. Yo creo que en los últimos 20... Desde el 26 de enero me lo pusieron más fácil. Desde el 26 de enero me lo puso más fácil. En un momento vamos a hacer una última reflexión sobre el futuro y seguramente ahí vas a decir algo de la desertificación. Pero qué coyuntura tan movida, cómo se ven las relaciones entre Colombia y Estados Unidos en medio de esta coyuntura que yo describí muy marginalmente porque a Donald Trump, pero es un huracán. Definitivamente, y buenos días a todos, muchas gracias a Clara por la invitación, un placer estar aquí con estos panelistas de lujo que me acompañan y pues Mauricio, muchas gracias por moderarnos. Definitivamente Colombia pasa por un crecimiento desafiante y un poquito para hablar del tema que mencionabas anteriormente, es definitivamente no solamente mediocre, es insuficiente el crecimiento que tenemos para poder cubrir con las necesidades que tiene el país. Y esa insuficiencia de crecimiento que tenemos a nivel nacional se junta con una incertidumbre internacional que le pega de forma directa al crecimiento de Colombia a través de una relación de más de 200 años, que es la relación con Estados Unidos. Solamente para ponerles en perspectiva esa importancia, y es que dentro de lo que Colombia recibe para crecimiento, estábamos hablando de la inversión, que es un porcentaje importante, el 80% del crecimiento del país se da por el consumo de los hogares. El 20% se da por la inversión, donde se incluye la inversión extranjera. Dentro de esa inversión extranjera, Estados Unidos es el 42% de la inversión que recibe Colombia. El año pasado, y solamente tenemos cifras hasta el tercer trimestre, ya hay cifras totales a decir, pero el tercer trimestre solo se tiene las de los países, Colombia tuvo un decrecimiento del 25% de la inversión extranjera que llegó al país, mientras que la inversión de Estados Unidos creció un 3%. ¿Por qué? Porque efectivamente hay un número de empresas en Colombia que le están apostando a Colombia a pesar de las innumerables acciones que se han hecho en contra del sector empresarial, del modelo económico, como bien decíamos anteriormente, donde hay una injerencia muy fuerte desde el sector empresarial, siguiendo invirtiendo y siguiendo renovando esas acciones dentro del país. Pero eso tiene un límite, y ese límite pues efectivamente lo vamos a ver en este año, donde no solamente va a estar relacionado con esa incertidumbre nacional, que es constante y no hay un límite ahí sí, de seguir generando incertidumbre, sino también va a sumarse esa incertidumbre del nuevo gobierno del presidente Donald Trump. En el tema de exportaciones, que también le suma el crecimiento, las exportaciones a Estados Unidos el año pasado crecieron de forma importante, un 8%, mientras que las exportaciones al mundo decrecieron un 0.4%.
Y así puedo seguir con la injerencia de la relación entre los dos países. Y hay un tema que es realmente relevante, es el tema de las remesas. El crecimiento, como les decía al inicio, el 80% es por el consumo de los hogares. Las remesas que recibimos de Estados Unidos son el 53% de las remesas a nivel internacional. El año pasado fue el 1.7% del PIB de Colombia, fueron las remesas de Estados Unidos. Una acción en las remesas de Estados Unidos que frenen el ingreso a Colombia, que de una u otra forma hay que mirar el tema de las deportaciones, como se está viendo en esas remesas, genera también un efecto de mayor incertidumbre dentro del país. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque definitivamente el crecimiento que tenemos este año es un crecimiento insuficiente, es un crecimiento mediocre, que tiene unas connotaciones de tensión aún mayores y que definitivamente hay gestión que hay que trabajar conjuntamente, unidos desde el sector empresarial para poder hacer una injerencia y que esas tensiones que se están delineando con un gobierno de Donald Trump totalmente impredecible, donde no hay un tema de aliados, son países problemas o país solución, y donde Colombia alzó la mano y dijo yo quiero ser un país problema, efectivamente desde el 26 de enero genera una injerencia importante que aún no hemos visto los efectos dentro de no solamente en la relación, sino en la economía en Colombia. Recordemos que el 26 de enero al que se refiere María Claudia, porque lo tienes muy marcado y pasan tantas cosas todos los días, uno lo puede olvidar, fue el momento, ese domingo del que hablábamos anteriormente, en el cual el garrote de Donald Trump se puso sobre Colombia por la discusión sobre las deportaciones y que se desactivó en cuestión de 12 horas parcialmente y temporalmente. Pero eso hizo una cosa que es bastante, digamos que peligrosa, hay que ponerlo de la forma como lo es, y puede llegar a ser devastador solamente con la cifra que les mostré, ahí se muestra un poco lo devastador que puede ser para Colombia un tema de sanciones, y es que tenemos unos hitos importantes. Tenemos, el 12 de marzo se dio el hito de aranceles a acero y aluminio, ya está en aplicación, más de 700 millones de dólares afectados dentro de este arancel. Tenemos un segundo hito, que es el 1 de abril, aranceles recíprocos. La gente piensa que el arancel recíproco es que si yo tengo un arancel del 15% en Colombia, me van a poner en el mismo producto un arancel del 15%. Eso no es así. Hay una matemática que está dada por nación más favorecida, es un tema muy técnico, pero nación más favorecida masiva, y el resultado de eso genera un resultado que Colombia tiene un 21% y el corte es 8% desde Estados Unidos. Somos el séptimo país que va a tener un análisis sobre aranceles recíprocos entre 10 y 20% en los productos que exportamos, que le suma 19 temas sensibles que tiene hoy Colombia con Estados Unidos, que al mismo tiempo hace una injerencia sobre ese análisis de aranceles recíprocos. Y un tercer hito que va de la mano con un cuarto es la desertificación. Recordémonos que el 1 de septiembre tenemos el proceso de que Colombia tenga la posibilidad, que seguramente lo vamos a tener, esa gran posibilidad de ser partícipe de la lista de mayores, que es la lista de países que van a ser desertificados. Y el 1 de marzo se establece qué países de esa lista son realmente desertificados. Eso va de la mano con dos temas que son relevantes. Uno, que se puede poner dentro de cada uno de los temas de desertificación unos niveles de sanciones, ninguna sanción leve o severa, pero eso va atado al travel warning, que dentro del tema de la seguridad, como ustedes saben, una de las cosas más sensibles en el tema del turismo, donde recibimos 1.194.000 turistas de Estados Unidos, y más que la cifra es que el siguiente emisor de turistas a Colombia es México con 385.000. Vaya uno a llenar 1.194.000 con otro país de la noche a la mañana, y es difícil. Gracias, María Claudia. Decíamos que íbamos a ver, estamos viendo las distintas caras del poliedro, y mientras Camilo Sánchez iba al estadio, yo veía Plaza Sésamo. Sí, señor. Y en Plaza Sésamo había una sección fantástica que decía: una de estas cosas no es como las otras. Andesco y el sector servicios públicos y servicios en general, servicios públicos prestados por privados, etcétera, tiene una característica similar a la salud y similar a los fondos de pensiones, y es manejo de recursos públicos en manos de privados, con unas reglas del juego, con unas leyes de los años 90 que en este momento se están incumpliendo por parte del Estado. Es distinto a todo lo que hemos visto en este panel.
Échate en 3 minutos tu percepción de este entorno. Primero, muchas gracias a Claro, Rodrigo, encantado, Juan Carlos, a todo el equipo de Claro, 10 años, es verdaderamente un ejemplo a seguir en tecnología y lo que nos han ayudado. También contarles hoy, tengo que aprovechar, yo le dije, aquí tenemos a Claro por fin en la junta directiva de Andesco, para nosotros es un placer tenerlos y es muy importante que hoy estén con nosotros. Y cuando uno habla de último, entonces tiene que ser contundente. Yo le quiero decir, este es el momento en que los gremios y las empresas no se pueden quedar callados. En los países donde esos gremios y las empresas se quedaron calladas, Venezuela, Nicaragua, no volvieron a hablar. Y nosotros tenemos que ser claros y lo estamos haciendo a través de la técnica. Nosotros tenemos técnica y cada proyecto que presentamos es para que discutan sobre el proyecto y no con las personas. Y así hemos ganado varios procesos importantes y como en el caso de Andesco, TICS es muy importante. Uno de esos temas que ganamos en los últimos meses fue la contraprestación. Le logramos convencer al gobierno, un gobierno que convencerlo técnicamente es difícil, que no nos subiera del 1,9 al 2% porque iba a acabar la gallina de los huevos de oro. Aquí han entendido que empresarios tienen que pagar impuestos. Eso es un error. Aquí tenemos que hacer inversión y está claro que lo que se hace, se disminuye esto, se aumenta la inversión. ¿Nosotros de qué estamos haciendo? Mostrándole al gobierno que la seguridad es lo importante en este país. Si no hay seguridad en este país, no vamos a poder tener de verdad el cumplimiento que quieren ellos. Nos piden el 85% que tenemos que cumplir para lograr tener la extensión del país con nuestras redes. Pero si no tenemos la posibilidad de llegar a esas ciudades, a esas comunidades, difícilmente lo vamos a poder hacer. Igualmente le estamos diciendo al gobierno, seguridad jurídica, no nos cambien las reglas de juego. Y ahí viene lo que tiene que ver con los servicios públicos. El gobierno se comprometió a pagar dos cosas. La opción tarifaria que le ofreció el presidente de la República. Y ahora Conejo quiere meterlo en una reforma tributaria que gracias a Dios el Congreso de la República, con informes técnicos nuestros, convencimos de que no pasara. Y ahí también el gobierno dijo que el Congreso era malo. Fue bueno porque vieron la técnica. Hoy hacer una reforma tributaria es apagar al sector productivo colombiano. Y igualmente vienen los subsidios. Si no nos pagan los subsidios, esto va a ser gravísimo porque se va a apagar el país. Y no lo decimos por asustar, es que el país está a punto de apagarse porque nos deben 2.8 billones de pesos en subsidios y más de 3.2 en la parte que tiene que ver con la opción tarifaria. Así que aquí lo que le tenemos que decir al gobierno es que tenemos que ser serios, que nosotros no nos asustamos, que vamos a trabajar con los alcaldes y los gobernadores, que llegó el momento de las regiones, como lo dijeron ayer los alcaldes, porque si queremos, por ejemplo, hacer todo el despliegue, lo hacemos con ellos. Si queremos verdaderamente tener inversión, lo hacemos con ellos. Este gobierno no le gusta la inversión privada, pues nosotros les vamos a demostrar que la plata de verdad la ponemos los privados y sin inversión privada no hay reactivación económica. Así que el momento de los miembros del Consejo Gremial y de cada uno de los que estamos aquí es trabajar en equipo y no callarnos, porque si nos quedamos callados nos va a pasar lo que usted dice, muchos candidatos y de pronto malas elecciones. Camilo, una pregunta sobre la deuda. Hice cuentas, son 7 billones en total, más o menos, entre opción tarifaria y subsidios. Más 1 billón que nos deben los entes estatales, sí. Esto se lo están debiendo, como Camilo lo sufre todos los días, supone que todo el mundo lo tiene, a las empresas del sector eléctrico. Los subsidios para los estratos 1, 2 y 3, por ley, los tiene que proveer el gobierno y ahí les están debiendo 2,8 billones más o menos. Y 3,2, que es opción tarifaria, algo que pasó durante la pandemia. Durante la pandemia no nos subieron las tarifas de energía y eso constituyó una deuda con las electrificadoras, con las empresas del sector eléctrico, las comercializadoras y demás. Y esa deuda se comprometió a pagarla al gobierno, como dijo Camilo, y en este momento no está dispuesta a pagarla. El ministerio está pagando poco a poco, muy poquito a poco, de 200.000 millones por dosis. Eso nunca se termina de saldar esa deuda. La pregunta es la siguiente, Camilo. Ayer con los alcaldes, pregunta concreta para respuesta concreta, recordábamos la demanda que puso EPM al gobierno y que terminó en que un juez declaró congelamiento de recursos públicos y hay un debate jurídico por surtir, congelamiento hasta que no le paguen a EPM la parte que le deben de estas deudas, para ser claros. ¿Qué tanto en otras empresas del sector está la misma lógica y la misma intención?
Pues es que está muy grave la situación. A EPM le deben 1.3 billones de pesos y lo que está en riesgo es que se quede la costa norte del país, aquí donde estamos, sin energía. Si no le pagan, va a pasar lo que pasó en Puerto Carreño. A la gente se le olvida que pasó hace menos de 20 días. Por 1.600 millones de pesos, aquí estamos hablando de 1.3 billones, por 1.600 millones de pesos se apagaron 40.000 colombianos en Puerto Carreño por 3 días. Porque el ministro no le dio por pagar esos 1.600 millones. Aquí está pasando lo propio. ¿Qué tuvimos que hacer? Contralor General de la Nación, Procurador General de la Nación, un mensaje de advertencia, ministro de Hacienda, ministro de Minas. Si no se ponen las pilas, ellos van a tener procesos porque tienen que pagar, porque esto no es un favor del gobierno. Los subsidios, las empresas los pagan anticipadamente y el gobierno se los devuelve. Si no lo hacen, pues llega un momento que no tenemos la plata para seguir manteniendo viva la economía. Esto está a punto de suceder y lo que no queremos es que haya un apagón. Con un apagón, con inseguridad y además con reglas de juego que cambian todos los días, pues la economía difícilmente va a llegar al 2.5 que usted dice que vamos a tener en 2025. Gracias, Camilo. Bueno, dijimos que vamos a hablar de dos cosas, ya hemos hablado de la primera, entorno económico, la situación